Ok, en la clase de hoy día vamos a introducirnos a lo que viene a ser el método de las fuerzas, ¿no? Ya superado el primer parcial, que creo que quedaron en pendiente de darlo con el ingeniero, corresponde ver el método de las fuerzas y para no atrasarnos mucho, lo vamos a empezar a ver, lo vamos a empezar a desarrollar. Igual de todas formas, cualquier duda que tengan del método de los trabajos virtuales, del ejercicio que les puso ahí, digamos, en ese examen que se suspendió, me lo pueden hacer y lo podemos ver para ir practicando un poco más, ¿ya? Ok, introduzcámonos al método de la fuerza, ¿bien? El método de la fuerza ya es un método que nos sirve a nosotros para darle solución, hallar las reacciones y solicitaciones internas de estructuras hiperestáticas, ¿ok? Estructuras hiperestáticas que son lo más común que nosotros nos vamos a encontrar eh, para resolver, ¿ya? Todas las estructuras afuera son hiperestáticas porque nosotros necesitamos más solicitaciones y reacciones en los apoyos para que nuestra estructura trabaje de una mejor manera, para que los esfuerzos y solicitaciones internas se distribuyan de una mejor manera en toda la estructura. Bien, entonces es un método bastante importante cuando hablamos de resolución de ejercicios a mano y es lo que vamos a ver mucho, digamos, aquí en adelante en ejercicios hiperestáticos. ¿Ok? Bien, ¿en qué consiste el método de las fuerzas? El método de las fuerzas consiste en, primero, identificar aquellas incógnitas que están por demás en mi estructura, como por ejemplo esta estructura de acá, ¿ya? Y esas estructuras que están por demás, perdón, esas incógnitas que están por demás, eh, darles un valor unitario en un inicio, ¿bien? Y transformar esa incógnita que estaba por demás en un valor conocido, ¿no? De valor unitario. Y resolver nuestra estructura mediante, aplicando principios de superposición de efectos, ¿ya? Eh, asumiendo esa incógnita que está por demás como un valor unitario, ¿no? Se resuelve el procedimiento tradicional de las estructuras de calcular las acciones, luego las solicitaciones internas, y luego se aplica la superposición de efectos de nuevo para poder hallar los valores reales de las reacciones y su diagrama de solicitaciones reales. Bien, antes de eso, de hallar esos valores reales, lo que se hace es aplicar ecuaciones de compatibilidad, ¿ya? Vamos a poner aquí el método de las fuerzas. Fuerzas. Si bien nosotros tenemos incógnitas por demás, que no podemos resolverlas con las ecuaciones de la estática y las ecuaciones adicionales que aparecen en nuestra estructura, le vamos a dar solución con lo que se llama ecuaciones de compatibilidad. Estas ecuaciones de compatibilidad en el método de las fuerzas son ecuaciones de compatibilidad de deformación, ¿ya? Deformación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a transformar esta estructura hiperestática en una estructura isostática equivalente, se llama, ¿bien? O sea, una estructura isostática que sea equivalente a las propiedades que tiene esta estructura hiperestática, ¿bien? ¿Y por qué esta ecuación adicional que vamos a utilizar, esta ecuación de compatibilidad? ¿Por qué se dice que es de las deformaciones? Se dice que es de las deformaciones porque estamos compatibilizando las deformaciones que va a tener mi estructura hiperestática con una estructura isostática equivalente. O sea, vamos a darle las mismas propiedades de deformación. Un ejemplo más sencillo con el que se entiende perfectamente la razón de ser de esta ecuación de compatibilidad es el siguiente. Una viga, ¿ya?, continua, con tres apoyos, sometida a una carga cualquiera, ¿ok? En este caso, para el ejemplo, una carga uniformemente distribuida, ¿ya? Esta estructura, si ustedes le aplican la formulita de grado hiperestático total, van a darse cuenta que es hiperestática. Bueno, para ser congruente un poco con la simbología que vamos manejando, lo voy a poner de esa manera. Bien, ok. Si ustedes le calculan el grado de hiperestático total, van a darse cuenta que es hiperestática la estructura, ¿bien? ¿Y qué es lo que yo les decía? Esta ecuación de compatibilidad relaciona las deformaciones, ¿bien?
esta estructura, debido a esa carga, se va a deformar más o menos de esta manera, que voy a dibujar en rojo. Ahí está, ¿ya? Y voy a poner esto, que es la línea deformada. ¿Qué les decía yo en qué consiste el método? Consiste en agarrar la estructura hiperestática, ¿ya? Agarrar la estructura hiperestática y llevarla a una estructura isostática equivalente. Esta va a ser nuestra estructura isostática equivalente, ¿ok? La misma estructura, solamente que ahora, en vez de tener este valor de reacción como incógnita, lo vamos a tener como valor conocido, como carga conocida. Y le vamos a llamar X1, ¿ok? En un inicio no sabemos su valor al empezar el ejercicio, y le damos un valor conocido. Le damos un valor conocido, que es el valor unitario, ¿ok? El valor unitario. Perfecto. Ok, si se dan cuenta hasta este punto, nosotros tenemos cosas que ya hemos visto con el tema de los trabajos virtuales, ¿no? Esto se asemeja bastante a lo que viene a ser el cálculo del desplazamiento lineal en este punto, ¿no? Que vimos en el método de los trabajos virtuales, ¿no? Y esta estructura hiperestática tiene también su otra parte, que corresponde a la misma estructura, ¿ya? Solamente que ya sin este apoyo, sino que con la carga X1 y su cargamento real al que está sometido, ¿ok? Ahí, tiene este equivalente. Bien, nosotros vamos a llamar a esto lo de aquí, estructura isostática equivalente. Isostática equivalente. ¿Ya? Esta estructura isostática equivalente va a tener su primera parte, que va a ser una estructura de subcero. Una estructura de subcero que va a tener lo que nosotros vamos a llamar el cargamento real al que va a estar sometida la estructura, ¿ok? ¿Cuál va a ser ese? La misma estructura isostática equivalente, solamente que sin la incógnita X1. Ahí está. Bien. Y luego va a tener su otra parte, que va a ser la estructura E sub 1, ¿ya? Que es la estructura que va a tener la incógnita que estaba por demás, solamente que con un valor unitario. Bien. Y como les decía, dense cuenta que vamos teniendo, ¿no? En el método de las fuerzas tenemos la estructura hiperestática, que se transforma a una estructura isostática equivalente, ¿ya? Y que esa estructura isostática equivalente la desglosamos en dos. En una estructura isostática con el cargamento real, tipos de estructuras que ya hemos visto en el primer parcial, y una estructura que se asemeja a las estructuras virtuales, ¿ya? En este caso es sub 1, que va a tener la incógnita que tenemos por demás, solamente que con un valor unitario. Bien, y eso es lo que yo quiero que se den cuenta, ¿no? Que básicamente es repetir lo que ya hemos visto en el primer parcial. Y ahí es donde yo les decía, ¿no? Los mismos estudiantes se dan cuenta cuando pasan esta materia que los procedimientos se repiten, son lo mismo, ¿no? Las bases son las mismas. Y por ese mismo motivo, a veces si flaqueas en el primer parcial, en el segundo parcial te va mejor, ¿no? Porque ya has estudiado previamente para el primer parcial. Bien, eso. Ahora, esto no se va a quedar con un valor unitario, sino que vamos a llegar al valor de X1, ¿ya? Vamos a llegar al valor de X1 de manera tal que la deformada que se nos presente, perdón, voy a hacerlo acá, de manera tal que la deformada que se nos presente en esta estructura isostática equivalente, ¿ya? Sea la misma que la línea deformada de nuestra estructura hiperestática. Bien, de ahí aparece esta ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Vamos a hallar el valor de X que haga que la línea deformada de esta estructura isostática equivalente sea igual a la línea deformada de mi estructura hiperestática real. Compatibilizamos esa deformación y de esa manera nosotros vamos a poder hallar
el valor que tiene este x1. Bien, aprovechando que esta clase es virtual, les voy a proporcionar las ecuaciones de compatibilidad para cuando tenemos una incógnita, para cuando tenemos dos incógnitas, para cuando tenemos tres incógnitas, ¿ya? Que son lo más probable que se van a encontrar para su examen, ¿ya? Se lo van a guardar esto, ecuaciones de compatibilidad. Bien, vamos a poner aquí una incógnita. La ecuación de compatibilidad para una incógnita conlleva resolver dos estructuras, una estructura con el cargamento real y otra con la incógnita x1. Bien, y la ecuación les quedaría de la siguiente manera: desplazamiento 1, 0 más desplazamiento 1, 1 por el valor de x1 igualado a 0. ¿Qué estamos haciendo? Estamos compatibilizando el desplazamiento 1, 0 de acá con el desplazamiento 1, 1 de acá, y estamos diciendo que la suma de ambos multiplicadas por el valor de x1 debe ser igual a 0, cosa que es real, ¿no? Cosa que es real, ¿no? Vemos que en el punto donde está aplicado x1, el desplazamiento, debido a que ahí existía un apoyo, que se lo ve acá, el desplazamiento vertical debe ser igual a 0, ¿no? Ese es el concepto. Perdón. Ese es el concepto que se maneja para el método de las fuerzas. Lo que sustenta este método, por así decirlo, ¿ya? Ese es el caso más sencillo de una sola incógnita. Ahora veamos el caso de dos incógnitas. ¿Ya? Aquí ustedes ya no van a tener una ecuación de compatibilidad, sino que van a tener dos ecuaciones de compatibilidad. La primera, desplazamiento 1, 0 más desplazamiento 1, 1 por x1. Hasta aquí todo lo mismo, ¿no? Y luego se le añade desplazamiento 1, 2 por el x2, ¿ya? Porque aquí ya tenemos no solamente un x1, sino que vamos a tener otra estructura llamada e sub 2 con la incógnita x2, ¿ya? Por cada incógnita que tengamos vamos a aumentar una estructura, ¿ok? Esa es la primera ecuación. Y la segunda sería desplazamiento 2, 0 más desplazamiento 2, 1 por x1 más desplazamiento 2, 2 por x2 igualado a 0. Ahí está. Esas son las dos ecuaciones de compatibilidad para cuando tenemos dos incógnitas. Bien. Y por último, para cuando tenemos tres incógnitas, a lo siguiente. Bien. Si se dan cuenta, es congruente el número de incógnitas que ustedes tengan con el número de ecuaciones de compatibilidad. Y eso siempre tiene que ser así, ¿no? Por cada incógnita que nosotros tengamos, vamos a tener una ecuación de compatibilidad. Entonces, la situación en la que nos presentemos con tres incógnitas, vamos a tener tres ecuaciones de compatibilidad. ¿Cómo serían estas? Desplazamiento 1, 0 más desplazamiento 1, 1 por x1 más desplazamiento 1, 2 por x2 más desplazamiento 1, 3 por x3 igualado a 0. Luego, desplazamiento 2, 0 más desplazamiento 2, 1 por x1 más desplazamiento 2, 2 por x2 más desplazamiento 2, 3 por x3. Y por último, desplazamiento 3, 0 más desplazamiento 3, 1 por x1 más desplazamiento 3, 2 por x2 más desplazamiento 3, 3 por x3. Bien, así. Y ok, eso sería para una incógnita, para dos incógnitas, para tres incógnitas, ¿ok? Lo más común que se van a encontrar en su examen, ya les digo que es este caso, con dos incógnitas, ¿ok? También es probable que se encuentren con una sola incógnita. Ya con tres incógnitas suele ser menos común, pero no descarto que les pueda pasar. Por tal motivo, les presento las ecuaciones, ¿no? Tal como son. Bien. Ahora, estos desplazamientos, estos delta que he mencionado, con respecto a qué ecuación se calcula. Y aquí viene otra de las similitudes con el primer parcial, y es que estos desplazamientos
1,0, 1,1 y demás, son calculables con la misma ecuación de Moore que hemos utilizado para nuestro primer parcial, ¿no? Esta ecuación que decía desplazamiento va a ser igual a la integral que va de 0 a L del momento de la estructura con carga real por el momento de la estructura con carga virtual sobre E por I, ¿no? Esa ecuación de Moore que nosotros utilizábamos para pórticos y vigas, ¿ya? Es aplicable para el método de las fuerzas, ¿ya? Solo que con algunos cambios, ¿ya? Unos leves cambios. ¿Cuáles son estos leves cambios? Son el desplazamiento IJ, ¿ya? El IJ va a ser igual a la integral que va de 0 a L del momento I por el momento J dividido entre E por I, ¿ya? O la rigidez a flexión. Bien, donde el subíndice I y el subíndice J van a hacer referencia a la estructura en la que se encuentren, ¿ok? La E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3 y etcétera. ¿Ok? Eso. Y otra cosa, cuando la rigidez a fricción sea constante, sea un valor constante, o sea que todas las barras tengan la misma rigidez a flexión, ¿ya? Para que todas las barras tengan la misma rigidez a flexión, significa que todas están hechas del mismo material y que además tienen la misma sección. O sea que todas las barras son de 20 por 40, por ejemplo, ¿ya? Eso significa una rigidez constante. Cuando la rigidez sea constante, ustedes pueden despejar esta ecuación de la siguiente manera. Desplazamiento IJ va a ser igual a 1 sobre E por I por la integral que va de 0 a L del momento I por el momento J dividido entre... dividido entre nada, ya dividido entre 1 sería así. ¿Ok? Y también pueden terminar despejando esto de la siguiente manera. E por I por el desplazamiento IJ va a ser igual a la integral que va de 0 a L del momento J por el momento I. ¿Bien? Así. Al final, nosotros con el ingeniero aquí ya tenemos bastante ejercicios donde la rigidez a flexión es constante. Y terminamos despejando de la ecuación la rigidez a flexión para evitarnos calcularlo, ¿ya? Para evitarnos calcularlo. En el método de las fuerzas, si nosotros tenemos las mismas rigideces en todas las barras, ya no es necesario calcular esta rigidez a flexión, porque directamente se despeja de la ecuación, ¿ok? Y estas ecuaciones de compatibilidad quedarían de la misma manera, solo que cada una de los desplazamientos tendría el E por I por delante, ¿ya? Cada uno de los desplazamientos tendría el E por I por delante, nada más, ¿ok? Bien, entonces lo que más usamos son esta la de acá con esta la de acá y cada una de estas ecuaciones de compatibilidad para el número de incógnitas que ustedes tengan, ¿ok? Bien. Vamos ahora a encarar nuestro ejercicio, ¿ya? Que es este de aquí. Una vez introducidos al método de la fuerza, ¿ok? A ver, déjenme ver si está grabando bien. Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Vamos, empecemos entonces. El enunciado va a ser más o menos de este estilo, ¿ya? Cuando les toque dar el segundo parcial. Calcular las reacciones en los apoyos y obtener los diagramas de solicitaciones internas o esfuerzos internos, ¿ok? Puede ser que el ingeniero les dé estos datos, ¿ya? Como puede ser que no, ¿ok? Porque como les dije, el cálculo del E por I, muchos de estos ejercicios va a ser innecesario. Lo que sí les va a dar sí o sí es la sección de sus vigas, ¿ya? O de sus barras, de todas sus barras o de cada una de ellas, ¿ok? En este caso nos da una sección de 20 por 60 para todas las barras, ¿bien? Ok, empecemos a encarar el problema, ¿ya? Se empieza haciendo unos cálculos adicionales, ¿ya? Se empieza haciendo unos cálculos adicionales, como hemos venido haciendo en los anteriores ejercicios, ¿ya? En los del primer parcial, ¿no? En estos cálculos adicionales, ¿qué entra? Primero, determinar la longitud y el ángulo de inclinación de aquellas barras inclinadas.
Simplificar voladizos, ya, es la sugerencia. No siempre van a poder simplificar los voladizos, pero es la sugerencia, ¿ok? Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería. Bien. En este caso, vamos a hallar los valores de esta barra inclinada, ¿ok? Mediante Pitágoras. Si se fijan, la barra inclinada forma un triángulo rectángulo de altura de 4 metros y base de 3 metros. Entonces, para tener su longitud, vamos a aplicar Pitágoras, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y eso nos da que la longitud de esta barra es de 5 metros. Bien, ahí está. Ahora, su ángulo de inclinación. ¿Cómo se agarra o cómo se calcula el ángulo de inclinación de esta barra? Se aplica tangente.
Les decía, ¿no? Exactamente como menciona Helio, en este ejercicio no era necesario calcular la rigidez de flexión porque todas las barras tienen la misma sección y se termina convirtiendo la rigidez de flexión en un valor constante, ¿no? Bien, ahorita vuelvo a compartir pantalla. Van a disculpar, se me fue la conexión por un rato por el viento. Parece que lo inestabilizó un poco mi wifi y se terminó yendo la conexión. A ver, ahorita ya volvemos. No me había dado cuenta y ya estaba hablando solito. Bien, a ver, ya está. Vamos a volver a nuestro ejercicio. Le voy a compartir pantalla. A ver, aquí está. Y verifiquemos si está grabando bien. A ver. Aquí hay que volver a poner la imagen. Listo, ahora sí. Bien, perfecto. Ok, les decía, ¿no? Mediante tangente vamos a hallar el ángulo de inclinación. Bien. Y decimos que cateto opuesto de 4 metros sobre cateto adyacente, ¿no? Va a ser igual a tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y sabemos que de aquí hay que despejar el alfa, ¿no? Si despejamos el ángulo alfa vamos a tener tangente a la menos 1 de 4 sobre 3, ¿no? Y eso nos da 53,13, si no me equivoco. Sí, exactamente. Alfa igual a 53,13 grados, ¿ok? Ahí está. Ya tenemos los datos preliminares de esa barra inclinada que íbamos a necesitar para desarrollar nuestros cálculos. Y ahora lo que se hace es simplificar la estructura, ¿ok? En este caso, el voladizo que tenemos acá. Bien. Simplificamos entonces ese voladizo, ¿ya? Agarramos la barra con su longitud real. En este caso, el voladizo tiene 2 metros de longitud. Y le colocamos el cargamento que tiene encima. Bien. Y vamos a tener el caso de una viga embolado, ¿ya? Con un empotramiento a este extremo. Y lo que hacemos nosotros es calcularle las reacciones en ese empotramiento. Bien. Por ejemplo, acá lo podemos hacer de manera directa. La carga uniformemente distribuida, para contrarrestarla necesita una vertical que sea igual a la resultante de esta carga, ¿no? ¿Cuál es la resultante de esa carga? 40 por su base, que es 2 metros, o sea, 80 kilonewton. Por último, la carga uniformemente distribuida nos genera un momento en este sentido, ¿no? En ese sentido. Para contrarrestar ese momento nosotros necesitamos uno que vaya en sentido contrario y que valga lo mismo, ¿bien? Si la resultante vale 80, ya, y está ubicada a la mitad de su base, solamente tenemos que multiplicar la resultante por su brazo de palanca de, en este caso, 1 metro. 80 por 1 metro va a ser igual a 80 kilonewton por metro. Bien, y ya tenemos las reacciones en ese empotramiento. Estas son, en otras palabras, las cargas que le transmite la barra 4 al resto de la estructura, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo transmitimos eso al resto de la estructura? Debemos tomar en cuenta que ahí en azul yo lo dibujé en formato de reacción. Y yo a la estructura lo tengo que poner en formato de carga, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Borramos el voladizo que estaba ahí y le colocamos el mismo cargamento, solamente que cambiándole el sentido, ¿no? A esta carga que va hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo y vale 80. Y el momento que va en sentido antihorario, ahora va a ir en el otro sentido horario y va a valer 80 kilonewton por metro. Bien, ahí está. Y una vez simplificamos nuestra estructura, ya una vez simplifican su estructura, le aplican el cálculo del grado hiperestático total, ¿ya? Entonces, ojo con ese pequeño dato, ¿ya? Simplifican primero su estructura y luego le aplican el cálculo del grado hiperestático total a la estructura simplificada, ¿ya? Esto va a ser significativo sobre todo cuando hagan alguna simplificación por simetría, ¿ya? Por simetría de la estructura. Que por cierto, es un caso común en este segundo parcial. El ingeniero le gusta, digamos, meter como tumbe en este segundo parcial estructuras simétricas, ¿no? De manera que tienen que simplificar primero y luego resolverlo, ¿ya? Ya vamos a ver un ejercicio de eso. Bien,
Ok, ahora lo que corresponde es calcular el grado de peristático total. Bien, y aquí tengo que hacer unas aclaraciones por tal motivo. Voy a añadir una hoja acá, ya, antes de seguir. Esto lo acá. Bien, perfecto. Voy a traer de nuevo esta estructura que es mi estructura base, ya. Y vamos a ver cómo se calcula el grado de peristático total en base a el procedimiento que establece el ingeniero, ¿ya? Recuerden, ¿no ve que nosotros en el primer parcial vimos un desarrollo de la fórmula de grado hiperestático total un poco distinta a lo que están viendo ustedes en su segundo parcial, ¿ya? El ingeniero maneja una fórmula un poco más simplificada, ¿ya? Para el cálculo del grado hiperestático total es el mismo, ¿no? Grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. Ahora, lo que varía es la forma de calcular el grado hiperestático interno. El ingeniero lo hace de una manera directa. Dice que aquí en el grado hiperestático interno hay posibilidad de que ustedes tengan 4 valores: 0, 1, 2 o 3. Bien, esto va a depender de cómo sea su figura cerrada en la estructura, ¿ya? El grado hiperestático interno tiene el mismo concepto tanto en el procedimiento con el ingeniero comparado con el libro del ingeniero Tomás Alemán. Lo que nosotros vemos son las figuras cerradas que se forman en la estructura, ¿ok? Las figuras cerradas. En este caso, este triángulo de aquí. Bien, pero la forma de encararlo con el ingeniero es de esta manera. Ustedes van a tener 3 posibilidades, ¿ya? Esta primera posibilidad, donde la figura cerrada esté conformada por puras barras normales o tradicionales, que quiere decir que tengan las 3 solicitaciones internas. Luego vamos a tener este otro caso, ya, donde tengamos una articulación, ya, una articulación en alguna de las barras. Y por último vamos a tener el otro caso donde se tenga una biela en alguna de las barras. Bien, esos 3 casos sobre todo vamos a tener, ¿ya? Ahora bien, si se tiene este caso, cualquier barra que ustedes corten les va a aparecer a ustedes 3 solicitaciones internas: las normales, ¿ya? Las cortantes y los momentos en ese corte que hicieron. Recordemos que al momento de cortar una barra de la figura cerrada, lo que se hace o lo que se busca es abrirla, hacer desaparecer esa barra para que se abra la estructura, ¿ok? Bien, en este otro caso donde tienen una articulación, si cortan ustedes por la articulación, ya no le van a aparecer las mismas 3 incógnitas, sino que le van a aparecer solamente 2. ¿Por qué? Porque las articulaciones giran libremente, y al girar libremente, evita que aparezca la solicitación interna de momentos flectores. Bien, entonces nosotros no vamos a tener incógnita de momento flector, vamos a saber que directamente es igual a 0. Bien, luego, cuando tienen una biela y ustedes deciden cortar por la biela, bien, no van a tener 3 solicitaciones ni 2, sino que van a tener simplemente una, porque las bielas o tirantes funcionan solamente a tracción o compresión. Bien, estos 3 casos se van a encontrar sobre todo, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es cortar en el lado en el que más nos conviene, ¿ya? En el que aparece la menor cantidad de incógnitas posibles, ¿ok? En este caso, en este primer caso, no había otra opción que cortar en una barra continua. Donde cortáramos íbamos a tener 3 incógnitas. En este otro caso, nos convenía cortar por la articulación y no cortar por ninguna de estas otras 3 barras. Porque si cortamos por las otras 3 barras, nos va a aparecer 3 incógnitas, ¿no? Muchas más de las que nos aparece si cortamos la articulación. Y por último, cuando tengamos bielas, nos conviene cortar por la biela, porque la biela solamente tiene una solicitación.
Ok. Eso. Ahora, hay otro caso, ¿ya? Donde ustedes van a tener una estructura simétrica, ¿ya? Una estructura simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que lo que tienen a un lado se repite al otro lado. ¿Ok? Bien, eso es una estructura simétrica. Ok, cuando se les pase esto, ustedes tienen que tomar en cuenta lo siguiente. En el punto de simetría, ¿ya? El valor de la cortante siempre va a ser igual a 0. ¿Ok? Siempre va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Qué ocasiona eso a ustedes? Que van a tener solamente esfuerzos normales, ¿ya? Y momentos flectores. ¿Ok? Así que, si tienen una estructura, ¿ya? Con simetría, les conviene con puras barras que tienen las tres solicitaciones, los tres tipos de solicitaciones, les conviene cortar la estructura por el punto de simetría, ya que van a tener un valor conocido. La cortante va a ser igual a 0. Y estos dos valores van a ser distintos de 0. ¿Ok? Puede darse el caso también de que les presente la misma estructura con simetría, ¿ya? Pero que ahora en el medio se tenga también una articulación aparte de la simetría. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Así como este ejercicio, fíjense. ¿Qué pasa acá? Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Solamente que se aplica superposición de efectos, ¿ya? Bien. En este punto tenemos simetría y en este otro punto también. En este punto de acá sigue siendo lo tradicional. La cortante va a ser igual a 0 y el esfuerzo normal va a ser distinto de 0, al igual que el momento flector. ¿Qué pasa aquí con la articulación? Por simetría, la cortante va a ser igual a 0. Y por efectos constructivos, o sea, la articulación que existe ahí, el momento flector también va a ser igual a 0. Bien. Y solamente van a tener un valor de esfuerzo normal. Bien. Ojo con esos datitos, esos son tumbes que coloca el ingeniero, ¿ya? Así que tómenlo en cuenta. Bien. Ok. Y puede ser que en su examen práctico se encuentren algo así que ténganlo en cuenta, ¿no? Cuando den examen práctico del método de la fuerza. Bien, y eso, lo que hace el ingeniero entonces es decir, puede tener tres valores, 0, 1, 2, 3, por cada una de las figuras cerradas que exista, ¿ya? Por cada una de las figuras cerradas que exista, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos es identificar de qué barras está conformada nuestra figura cerrada y cortar por la que más nos conviene, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta estructura nosotros tenemos una biela, ¿no? Que es la barra 3. Funciona como biela. ¿Bien? Y nos los dibujó de una manera que nosotros podamos interpretar que es una biela. ¿Ok? Entonces, en esta figura cerrada, ¿por cuál de las tres barras me conviene cortar? ¿Por una de estas dos, donde van a aparecer tres incógnitas? ¿O por esta, donde va a aparecer una sola incógnita? Por esta, ¿no? Por la que va a aparecer una sola incógnita. Entonces, cortamos la barra, ya, vamos a cortar la barra, se dice, y ahí va a aparecer una incógnita llamada x1. Y eso va a ser igual a nuestro grado hiperestático interno. Bien, lo que sigue es calcular el grado hiperestático externo, ya, el grado hiperestático externo que va a ser número de reacciones en los apoyos, ya, 2 acá y 1 aquí, 3, menos el número de ecuaciones de la estática, que por ser una estructura en el plano son 3, más el número de ecuaciones adicionales, que en este caso el ingeniero, la fórmula para ecuaciones adicionales que maneja también es un poco más simplificada, ¿ya? El número de ecuaciones adicionales va a ser igual a el número de chapas en el que se divide la estructura debido a la articulación, ¿ya? Aquí vamos a poner
sumatoria de todas las articulaciones, ya, a la cual se le va a aplicar la siguiente formulita. Número de chapas en la que se divide la estructura debido a la articulación, menos 1, ¿ya? Eso es lo que aplica el ingeniero para calcular el número de ecuaciones adicionales. Él se fija en el número de chapas en el que divide la articulación de la estructura, ¿no? Y aquellas articulaciones que no dividen a la estructura en más de una parte son iguales a 0. ¿Bien? Bien. Acá que tendríamos sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estas articulaciones que le pertenecen a la biela no terminan de dividir a la estructura en más de una sola chapa. Todo esto se comporta como un elemento solo, un elemento continuo, aplicando esta formulita aquí que maneja el ingeniero. Bien, por tal motivo, el número de ecuaciones adicionales aquí va a ser igual a 0. Y nos va a quedar que el grado de peristático externo es igual a 0. Resolviendo con el grado de peristático total, nosotros vamos a tener que internamente tenemos una incógnita, más externamente tenemos 0 incógnitas. Bien, lo que nos da el grado de peristático total igual a 1, ¿no? Y cuando salía mayor a 0, decíamos nosotros que se trataba de una estructura hiperestática, ¿no? Y este número que nos salga aquí nos va a decir el número de incógnitas, ¿ok? Y las ecuaciones de compatibilidad que vamos a necesitar. Bien, en este caso una incógnita sería con esta ecuación de compatibilidad acá. Bien, perfecto. Eso sería aplicando las formulitas del ingeniero. Aquí igual ustedes pueden aplicar las formulitas que yo les enseñé en el primer parcial. No pasa nada. Bien, ¿cuáles son? Grado hiperestático total va a ser igual al grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. Bien, si se les complica hacerlo de manera más simplificada, hacerlo rápido en otras palabras, pueden aplicar este método que es un poco más larguito, pero va a evitar un poco que cometan errores, ¿no? En un inicio. Bien, ¿cómo sería? El grado hiperestático interno sabemos que es igual a 3 por el número de figuras cerradas, ¿ya? Aquí debo aclarar que voy a anotar en azul las incógnitas y en rojo las ecuaciones. Ahí está. Bien. Ok. 3 por el número de figuras cerradas nos va a dar puras incógnitas. ¿Ya? Apliquemos esta ecuación entonces. Bien. Aquí lo que hacemos es ver las figuras cerradas que tiene nuestra estructura. Solamente tenemos una y entonces reemplazamos, ¿no? 3 por 1 es igual a 3 incógnitas. Bien. Estas 3 incógnitas pueden ser, mejor dicho, de momento, normales y cortantes. Bien. Luego aplicamos la formulita de grado hiperestático externo, ya, que es igual al número de ecuaciones de la estática, perdón, al número de reacciones en los apoyos, ya, que son incógnitas, más el número de ecuaciones de la estática, bueno, menos, mejor dicho, el número de ecuaciones de la estática, más el número de ecuaciones adicionales. Ahí está. Bien. Ok. Si reemplazamos el número de reacciones en los apoyos, tenemos 3, ¿no? 3 incógnitas más. En total, 6 incógnitas, ¿no? Y a esto hay que restarle el número de ecuaciones de la estática, que para cualquier estructura en el plano son 3, más el número de ecuaciones adicionales. Y aquí el número de ecuaciones adicionales va a ser igual a lo que venimos manejando para el primer parcial. Sumatoria de todos los dispositivos de unión que existan, a los cuales vamos a aplicarle la ecuación de barras articuladas que le llegan a esa articulación o a ese dispositivo de unión, menos 1. Bien. Y todo esto nos va a dar a nosotros más ecuaciones. Ya, lo voy a poner en rojo. Esto nos va a dar más ecuaciones. Bien. Y esto va a ser igual a... En nuestro caso, decíamos que al aplicar esta fórmula desglosada hay que irnos articulación por articulación y ver cuántas barras le llegan. Cuando teníamos una biela,
decíamos que esta biela tiene articulaciones en sus extremos, ¿ya? Y hay que fijarnos cuántas barras le llegan a cada una. Y aplicarle la ecuación, ¿no? En esta biela de acá le llegan 2 barras, ¿no? Y si le aplicamos la ecuación, 2 barras menos 1 nos iba a dar una ecuación adicional. Y aquí lo mismo, ¿no? Tenemos una articulación a la cual le llegan 2 barras. 2 barras menos 1 igual a una ecuación adicional. En total, 2 ecuaciones adicionales. 2. Y aquí también ponemos 2. Y resolvemos, ¿no? Para cada incógnita debe aparecer o debemos tener una ecuación. Bien, si resolvemos aquí el grado hiperestático externo, tenemos 5 ecuaciones y 3 incógnitas, lo que nos va a dar de resultado menos 2, ¿no? Si operamos. 3 ecuaciones se va a ir para resolver estas 3 incógnitas y nos van a sobrar 2 ecuaciones. Bien, nos van a sobrar 2 ecuaciones. Y cuando aplicamos el grado hiperestático total, ya, colocamos aquí las incógnitas del grado hiperestático interno, que son 3, y le restamos aquí las ecuaciones que nos sobraron del grado hiperestático externo, menos 2, ¿no? Y si operamos esto, nos va a dar 1, ¿no? Lo mismo que nos dio aplicando el método simplificado del ingeniero, ¿bien? Y entonces decimos que el grado hiperestático total va a ser igual a 1, lo cual es mayor que 0 y por tanto la estructura es hiperestática. Bien, cualquiera de los dos métodos pueden aplicarlo. Mi sugerencia es que, como todavía están iniciando, apliquen este método desglosado para que entiendan cómo funciona. Y luego, cuando ya estén más cancheros, lo hacen de manera directa. Bien, lo hacen de manera directa. Siempre aprendernos el método más desglosado nos va a ayudar a que podamos hacerlo mucho más directo, ¿no? Así que esa es mi sugerencia personal. Bien, y aquí ya lo pusimos con colorcito para que sea más fácil de ver cuáles son las ecuaciones, cuáles son las incógnitas y cómo se van eliminando estas, ¿no? Ok, bien, recordarles sí que no lo van a encontrar de esta misma manera en el libro del ingeniero Tomás Alemán, sino que yo lo acomodé para que sea mucho más entendible aún y con la simbología que utiliza el ingeniero Quilla, que me parece perfecto, me parece joya. Bien, ok, entonces por ambos métodos tenemos que la incógnita que está por demás es una, y lo que quiere hacer por este método desglosado es identificar dónde está, ¿ya? Por el método simplificado nosotros ya sabemos directamente cómo ubicarla, ¿no? Pero por el método desglosado tenemos que saber dónde está. O sea, calculamos y luego vemos cuál es, ¿no? Esa incógnita que está por demás, cuál es. Y ahí tenemos que ser también capaces de identificar la biela, cómo va a trabajar y demás. ¿Bien? Eso. Ok, entonces en nuestro ejercicio identificamos qué es la biela y una vez cortamos esa barra y abrimos la estructura, la biela va a desaparecer y solamente nos va a quedar este X1. ¿Cómo? O sea que a esta estructura simplificada lo que vamos a hacer es eliminarle la barra 3 y le vamos a poner nuestra incógnita X1, ¿ya? Con signo positivo, ¿ya? ¿Cuál sería el signo positivo? Como es una fuerza, bueno, vamos aquí a ponerla a la barra, ¿ya? Como es una biela, el signo positivo es el esfuerzo de tracción, ¿ya? La tracción en cualquier punto de la biela se ve de esa manera y cuando llegamos a los nudos, la tracción es así, ¿no? Saliente al nudo, ¿ya? Cuando sale el nudo es un esfuerzo de tracción y cuando entra al nudo es un esfuerzo de compresión, ¿ok? Como nosotros cortamos la biela y hacemos que desaparezca esta barra, vamos a los nudos con el X1 en formato de tracción, o sea, saliendo de la barra, ¿ya? Eso es una cuestión de simbología sobre todo, que le gusta al ingeniero siempre que ustedes coloquen las solicitaciones o sus incógnitas en sentido positivo, ¿no? En el sentido positivo. En este caso, para solicitación normal, ese sería el sentido positivo, tracción. ¿Bien? Listo. Y esta sería nuestra estructura, ¿ok? Este cálculo lo hice aquí arriba, ¿ya? De los dos métodos. Y ya tenemos nuestra estructura de acá, que esta estructura, si estuvieron atentos, se van a dar cuenta que es la estructura isostática equivalente, ¿no? Con la que vamos a trabajar. A esta estructura isostática equivalente, lo que nosotros le vamos a hacer es aplicarle
el principio de superposición de efectos. Vamos a dividir la estructura en una estructura con el cargamento real y otra estructura con el cargamento virtual. Bien, y ahí está. Planteando la estructura isostática equivalente, que es lo que está aquí. Ok, es lo que está ahí. Que lo pueden ver aquí más bonito. Bien. Y aplicando el principio de superposición de efectos. Estructura isostática equivalente va a ser igual a una estructura con el cargamento real más la estructura con el cargamento virtual por el X1. Bien, fíjense, aquí tenemos nuestro problemita, ¿ya? Con el cargamento real. Y aquí está el otro problemita con el cargamento virtual. ¿Ok? Bien, lo que se hace ahora, una vez aplicado el principio de superposición de efectos, es resolver cada una de estas estructuras, ¿ya? Cada una de estas estructuras. Calcular las reacciones y luego las ecuaciones de solicitaciones internas. Y por último, aplicar la ecuación de compatibilidad. Bien, si se fijan, es lo mismo que el método de los trabajos virtuales, ¿no? Podemos decir que esto es la estructura con el cargamento real y esta es la estructura con el cargamento virtual y se resuelve, ¿no? Fíjense que acá esto sería como cuando me pedía la variación longitudinal entre dos nudos, ¿no? La variación longitudinal entre dos nudos. O el desplazamiento lineal relativo, mejor dicho, también. Bien, se asemeja bastante a lo que ya hemos visto, ¿verdad? Ok, y ahora se procede a resolver. Bien, puede darse el caso, por si acaso, puede darse el caso que aquí en este parcial les ponga carga por temperatura, ¿ya? Carga por temperatura. No se preocupen, lo vamos a ver. Un ejercicio aplicativo. Bien. Ok. Vamos a analizar la E sub 0. Bien, la E sub 0, ahí está, sin la biela y sin la incógnita de X1 nos queda de esta manera. Y lo que toca hacer es calcularle las reacciones primeramente. Bien. ¿Qué ecuaciones tenemos para calcular las reacciones? Las tres de la estática, ¿no? Bien. Calculamos entonces. Yo miren, primero aplicar una sumatoria de momentos en el nudo 3 para anular estas dos incógnitas y quedarme con solamente la horizontal en 1. Y esto quedaría de la siguiente manera. Horizontal en 1 con respecto al nudo 3 está girando en sentido horario. Va a ser horizontal en 1, 0 por su brazo de palanca 4. Por cierto, esta simbología de las reacciones, ya, el primer subíndice hace referencia al nudo, ya, nudo, y el segundo subíndice hace referencia a la estructura en la que se encuentra, el sub 0, el sub 1 y demás, ¿ya? Eso yo les sugiero manejarlo de esa manera porque de aquí nosotros vamos a necesitar recopilar estos valores de reacción, ¿ya? No solamente las ecuaciones de solicitaciones internas, sino que también los valores de reacción vamos a tener que recopilar de acá, ¿ok? Así que ojo con eso, ¿bien? Horizontal en 4 con su brazo de palanca de 4 metros y en sentido horario, bien. Luego, esta carga puntual no participa, esta de aquí sí participa, el momento va en sentido horario, positivo y vale 80. La carga uniformemente distribuida con respecto al nudo 3 gira en sentido antihorario, va a ser negativo, vale 40 por 3 por su brazo de palanca de 1.5, ¿no? Al nudo 3. Igualamos a 0 y de aquí despejamos el valor de horizontal en 1, 0. Veamos, a ver, esto nos va a dar 40 por 3 por 1.5 menos 80 sobre 4. Nos da 25, bien. Horizontal 1, 0 es 25 kilonewton. Bien, perfecto. Esto me lo voy a guardar y además de esto me voy a guardar el sentido en el que va. Yo asumí que iba hacia la derecha. Perfecto. Va hacia la derecha. Me salió positivo aquí. Va hacia la derecha entonces. Y ahora lo que le veo a esta fuerza es el signo respecto a la convención de signos que maneja el ingeniero, ¿no? Hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo y el momento en sentido antihorario positivo. Bien, esos son los positivos. En este caso, como va hacia la derecha, esto va a ser positivo. Bien, perfecto. Ahora hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales donde van a participar todas las fuerzas que tengan componente en la dirección horizontal, o sea, esta y esta la de acá, ¿no? Las demás no tienen componente en dirección horizontal.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Mi incógnita horizontal entre 0, estoy asumiendo que va hacia la izquierda, va a ser negativo. Y lo que acabo de calcular, la horizontal en 1, 0, va hacia la derecha y vale 25. Igual a 0 y de ahí despejo el valor de horizontal entre 0, que va a ser igual a 25 kilonewton. Pero en este caso, esta está yendo hacia la izquierda. Como está yendo hacia la izquierda, va a ser negativo. Bien, perfecto. Ahora, sumatoria de fuerzas verticales. Si yo hago una sumatoria de fuerzas verticales, voy a hallar la vertical en 3 de acá. Bien, ¿qué tenemos entonces? Sumatoria de fuerzas verticales, mi incógnita vertical en 3, que estoy asumiendo que va hacia arriba. Estos 80 kilonewton que van hacia abajo. La carga uniformemente distribuida que también va hacia abajo. Y esto no participa ni las horizontales. Igualamos a 0 y de ahí despejamos el valor de vertical en 3. Esto va a ser igual a 80 más 40 por 3 serían 200. Bien. Perfecto. Esto me salió que va hacia arriba, entonces va a tener signo positivo. ¿Ok? Lo que correspondería ahora es hacer una verificación, ya, una verificación de las reacciones que acaban de calcular. Recuerden, si pueden, que la verificación sea una de las ecuaciones donde participen todas las reacciones que acaban de calcular, ¿ya? Si no se puede, ni modo, no pasa nada. Para que no se atrasen, escogen cualquiera para hacer su verificación, ¿ok? Pero ya saben, de preferencia siempre una ecuación donde participen todas las reacciones que acaban de calcular. Por cuestiones de tiempo ahorita no vamos a hacer la verificación. Me extendí mucho en la introducción. Así que se lo voy a dejar para ustedes, ¿ya? Igual de todas maneras, en el ejercicio que les voy a subir al Classroom de está hecho la verificación. Bien. Vamos ahora con el siguiente paso, que es el cálculo de solicitaciones internas o esfuerzos internos, ¿ya? Que sería cortar cada una de las barras a una distancia X y analizar las ecuaciones, ¿no? Aquí también puede ser que el ingeniero les dé los ejes locales, así que van a respetar esos ejes locales que les dé el ingeniero, ¿no? Sobre todo lo que les dice cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior, ¿no? Y recuerden que ustedes escogen la dirección en que van a analizar cada una de las barras, ¿ya? Así que siempre busquen el camino más corto. El camino más corto es ir de afuera hacia adentro, ¿ok? Así que siempre busquen eso, ¿ya? Empecemos aquí con la barra 1. Tenemos la carga uniformemente distribuida y además aquí la horizontal en 1 que dio 25 kilonewton. Bien, y nada más, bien, nada más. Cortamos una distancia X, no tenemos nada más. Entonces, lo que procedemos ahora es sacar la ecuación de momento flector, que es lo que nos interesa para aplicar la ecuación de Moore, ¿no? La ecuación de Moore, los momentos flectores. Bien, ¿dónde estamos? Aquí. Aplicamos entonces la ecuación de Moore, calculamos la ecuación de momento flector en base a nuestra convención de signos, ¿no? Toda fuerza que nos genere momento flector y que comprime la parte inferior va a ser negativo, y si tracciona la parte inferior va a ser positivo. En este caso, estos 25 no generan momento, esto lo de aquí sí, y generan un momento que comprime la parte inferior. Entonces va a ser un momento negativo. Y va a valer 40x cuadrado sobre 2, o lo que viene a ser menos 20x al cuadrado. Ahí está. Bien, vamos ahora con la barra 2, que la barra 2 la estoy decidiendo analizar de abajo hacia arriba. Bien. Y le coloco las cargas que tiene encima, ¿no? Que serían estos valores de reacción de acá. Sería vertical entre 0 igual a 200 kilonewton y horizontal en 3 igual a 25 kilonewton. Para estos ejes locales, la parte superior sería esta y la parte inferior esta, la de acá. Bien, le aplico la ecuación de momento flector y veo el momento que genera, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, no genera momento y esta, la de acá, sí, ¿no? Con respecto a este punto. Y sería un momento que tracciona la parte inferior, ¿no? Entonces sería un momento positivo. 25 por X. Ahí está. Listo. Vamos ahora con la siguiente estructura, la E sub 1. Ya terminamos de analizar la E sub 0. Ya tenemos todo lo que nos interesa
Ahora vamos con la E sub 1. Aquí está la E sub 1. Bien, esta tiene la incógnita, ¿no? X1 que está por demás. Ok, aquí pueden trabajar con la incógnita X1 en este formato, ¿no? Así inclinado. O lo pueden llevar a los ejes globales, ¿no? ¿Cuáles son los ejes globales? El eje X y el eje Y. Bien, así que lo que vamos a hacer es llevarlo a esos ejes globales, ¿ok? Vamos a poner acá que esta fuerza va a tener una componente vertical hacia abajo y esta otra fuerza va a tener una componente horizontal hacia la derecha. Bien, ahora lo que tenemos que saber es cuál es cuál. Si nosotros dibujamos aquí nuestra carga de 1 kilonewton con el ángulo alfa, ahí, y ahora queremos ver sus componentes, vamos a tener que el que está cerca del ángulo alfa, esta acá es la componente por el coseno, o sea 1 kilonewton por el coseno del ángulo alfa, y la que está más alejada es la componente por el seno, 1 kilonewton por el seno de alfa. ¿Listo? Bien, esto se pone a la calculadora. Alfa sabemos que es 53,13. Coseno de 53,13 por 1 va a ser igual a 0,6 kilonewton. Y seno de 53,13 es 0,8. Ahí está. Entonces acá tenemos que esta componente va a ser 0,6 kilonewton y esta la de acá 0,8. Y luego en este lado vamos a tener una componente acá que va a ser la componente por el seno, el 0,8. Y en este otro lado la componente por el coseno, 0,6. Y listo. Ahora sí podemos calcularle las reacciones, ¿ya? Como les decía, podían descomponerlo como también no, como ustedes prefieran trabajarlo, ¿no? Eso sí, recuerden que al momento de hacer la sumatoria de fuerzas verticales, sí van a necesitar sacar su componente en dirección vertical. Y cuando hagan la sumatoria de fuerzas horizontales, también, ¿no? Van a necesitar su componente en dirección horizontal. Perfecto. Aplicamos ahora las ecuaciones de la estática. Sumatoria de momentos en el nudo 3 para eliminar todo esto. Y tener de incógnita esto, ¿no? Bien, ¿qué vamos a tener acá? Voy a trabajar con las fuerzas resultantes, ¿ya? Y no con las de componentes, ¿ya? Para esta ecuación de aquí. ¿Qué tengo entonces? Todo esto se va a anular porque concurre en este punto, en el nudo 3, ¿ya? Y me va a quedar esto y esto, ¿no? Pero si se fijan, esta fuerza de aquí, si yo le trazo su recta de acción, coincide también con este punto. O sea que no tiene brazo de palanca con respecto al nudo 3, donde estoy tomando momento. Entonces, como una única incógnita, me queda esta horizontal en 1 y nada más. Directamente, entonces yo puedo decir que horizontal en 1 va a ser igual a 0. Perfecto. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas horizontales. Bien, y aquí necesitamos las componentes, ¿no? Mi incógnita es horizontal en 3, 1 y tengo las componentes horizontales, estas dos fuerzas acá. Y ya vi que esto es igual a 0. Perfecto. ¿Qué vamos a tener? Menos horizontal en 3, 1 más 0,6, que es el de acá arriba, y menos 0,6 igual a 0, ¿no? Esto con esto se va y me queda que horizontal en 3, 1 es igual a 0. Perfecto. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas verticales. En la sumatoria de fuerzas verticales de nuevo necesito trabajar con las componentes, ¿ya? Y mi incógnita. Vamos a tener vertical en 3, 1 menos, perdón, sí, menos 0,8, que es el de acá, más 0,8, que es el de arriba, el de aquí. Igualado a 0 porque no hay otra fuerza que tenga componente en dirección vertical. Y me queda que vertical en 3, 1 también es igual a 0. ¿Qué pasó acá? No se preocupen, les puede dar todo igual a 0. ¿Ya? No se preocupen, puede pasar tranquilamente. Y si se dan cuenta, esto tiene coherencia por
la carga en la que está sometida nuestra estructura, ¿no? La carga a la que está sometida son dos fuerzas que comparten línea de acción, ¿ya? Y van en sentidos contrarios y tienen el mismo valor. Perdón, van en direcciones contrarias y tienen el mismo valor. ¿Qué ocasiona eso? Un sistema que ya de por sí está en equilibrio. Por tanto, no necesitamos reacciones en los apoyos para equilibrarlo. Bien, de nuevo esta verificación se las dejo para ustedes para que podamos terminar el ejercicio. Y ahora vamos con el cálculo de solicitaciones internas. Agarro la barra 1 y recuerden acá, ¿no? En solicitaciones internas ustedes sí o sí necesitan todas las cargas con respecto a estos ejes locales de la barra, ¿no? No les sirve que no estén con respecto a los ejes locales. Necesitan llevarlo a los ejes locales. Bien, así que lo llevamos a los ejes locales y tenemos acá el 0,8 kilonewton y el 0,6 acá. Sacando la ecuación de momento flector, vamos a tener menos 0,8x, ¿verdad? Y nada más. Vamos ahora con la barra 2. Lo mismo, necesitamos las fuerzas en dirección de los ejes locales. Ahí está. Y ahí está. Sacamos la ecuación de momento flector. Y esto sería 0,6x. Listo. Y ahora lo que se hace es una tabla resumen de esfuerzos, ¿no? Traemos las ecuaciones de momento flector que nos dio de la E sub 0. Vamos aquí a nuestra E sub 0. Me dio menos 20x al cuadrado para la barra 1. ¿Ya? Y para la barra 2, 25x. Para la estructura de sub 1 me dio menos 0,8x la barra 1 y 0,6x la barra 2. Listo. Y luego le coloco las longitudes de cada una de las barras, ¿no? La barra 2 tiene longitud de 4 metros y la barra 1 de 3 metros. Solamente que lo pongo en formato de coordenadas, ¿no? Para poder ponerlo en la integral. Listo. Teniendo esta tabla de resumen de esfuerzos, vamos a nuestra ecuación de compatibilidad. Bien, como tenemos una incógnita, nuestra ecuación de compatibilidad es esta, ¿no? Que por cierto, aquí, no sé por qué no corregí esto, sería desplazamiento 1, 1. Ahí está. Bien, y como tenemos todas las barras con la misma rigidez a flexión, ¿no? Porque tienen la misma sección y están hechas del mismo material, multiplicamos la ecuación por E por I y lo vamos a tener en este formato, ¿no? Y la ecuación de Moore que habría que aplicar ya no sería esta, sino que esta, la de acá, en la que está en función de solo los momentos flectores. Bien, entonces aplicamos esta ecuación para calcular el desplazamiento 1, 0 y el desplazamiento 1, 1. Empecemos con el desplazamiento 1, 0. Va a ser igual a, el primer subíndice hace referencia a la E sub 1 y el segundo a la E sub 0, ¿no? Esto es lo que especificamos al inicio igual. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Para la primera barra, la barra 1, vamos a tener una integral que va de 0 a 3 de ecuación de momento flector de la E sub 1 menos 0,8x por ecuación de momento flector de la E sub 0 menos 20x al cuadrado. Más la barra 2 que va a ser una integral que va de 0 a 4. Bien. Y ecuación de momento flector de la E sub 1, 0,6x por ecuación de momento flector de la E sub 0, 25x. Bien, y ahora solo queda operar esto en la calculadora. Sería menos 0,8x por menos 20x al cuadrado, que va de 0 a 3, más la integral de 0,6x por 25x, y esto va de 0 a 4. Nos da 644. Bien, vamos ahora con el desplazamiento 1, 1. ¿Esto qué nos dice? La E sub 1 por el otro E sub 1. O sea, la ecuación de momento E sub 1 al cuadrado, ¿no? Y aplicamos eso entonces. Integral
de la barra 1 que va de 0 a 3 por ecuación de momento flector de la E sub 1 dos veces, menos 0,8x al cuadrado, más la integral que va de 0 a 4 de la ecuación de momento flector E sub 1 dos veces también, o sea 0,6x al cuadrado, ¿no? Lo pueden anotar así o lo pueden anotar por separado, no pasa nada. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener esto al cuadrado y aquí también lo mismo, esto al cuadrado. Y nos queda 13,44. Ahí está. Y ahora lo que toca hacer es despejar de la ecuación de compatibilidad el valor de x1. ¿Qué vamos a tener? E por i por el desplazamiento 1, 0 nos dio 644, positivo. Más e por i por el desplazamiento 1, 1 nos dio 13,44, también positivo. Por el x1, dice aquí, igualado a 0. Despejamos x1 y ¿qué vamos a tener? x1 va a ser igual a menos 644 dividido entre 13,44. Y operando esto vamos a tener que x1 va a ser igual a menos 47,917. ¿Qué cosa? Kilonewton, porque era un esfuerzo de solicitación interna, ¿ya? No era momento. Bien, tenemos el valor de x1. ¿Y qué nos dice este signo? Negativo. Nos dice que el sentido que hemos asumido no es el correcto, no es un esfuerzo de tracción, ¿ya? Sino que es un esfuerzo de compresión, ¿ok? Bien, perfecto, lo tomo en cuenta. No se tracciona la biela, sino que se comprime. Y ahora procedo a calcular las reacciones. ¿Cómo se calculan las reacciones? Aplicando de nuevo el principio de superposición de efectos. La reacción horizontal, bueno, vamos a verlo acá. La estructura isostática equivalente es igual a la estructura con el cargamento real más la estructura con el cargamento virtual por el valor real de x1, que ya lo tenemos acá. Bien, entonces, ¿cómo sería verlo eso en reacciones? La reacción horizontal en 1, la que yo necesito de la estructura isostática equivalente o de la estructura hiperestática es igual a la estructura, a la horizontal que me dio de la estructura E sub 0 más la horizontal que me dio de la estructura E sub 1 multiplicado por el x1. Bien, y lo mismo con las otras reacciones. La horizontal en 3 va a ser igual a la horizontal en 3 de la E sub 0 más la horizontal en 3 de la E sub 1 multiplicado por el x1. Y lo mismo con la vertical, ¿no? Se aplica el principio de superposición de efectos en todas. Bien, aplicamos entonces eso, tomando en cuenta que en la E sub 1 todas las reacciones nos dieron iguales a 0. Bien, todas las reacciones. Entonces directamente aquí voy y digo que en la E sub 1 esto me dio igual a 0, esto también me dio igual a 0 y esto también, ocasionando que todo este término, ¿no?, en cada ecuación sea igual a 0. Bien, ¿y qué me queda? Me queda que la horizontal en 1 va a ser igual a la horizontal en 1, 0. La horizontal en 3 va a ser igual a la horizontal en 3, 0. Y la vertical en 3 va a ser igual a la vertical en 3, 0. Todo gracias a que en la estructura E sub 1 las reacciones me dieron iguales a 0, ¿ya? Esto entonces les va a pasar en esa situación, ¿ok? Cuando ya no den igual a 0, ahí van a tener que aplicar la ecuación completa. Bien, vale aclarar que el x1 en estas ecuaciones se reemplaza con el signo que nos ha salido acá. Bien, y el signo que nosotros le dimos acá a las reacciones también se respeta, se coloca con esos signos. Bien, empecemos con la horizontal en 1, por ejemplo. Me salió hacia la derecha. Entonces, horizontal en 1 va a ser igual a 25 kilonewton, ¿no? Y va a ir hacia la derecha. Luego, horizontal en 3 también me salió lo mismo, solo que
hacia la izquierda. Entonces, horizontal en 3 va a valer 25 kN, pero va a ir hacia la izquierda. Y por último, vertical en 3 me salió hacia arriba 200 kN. Entonces, esto va a ser 200 kN hacia arriba. Esto en la estructura con el cargamento real. Y ustedes ya lo pueden anotar esto como resultado. Algunos anotan esto así directamente, sin dibujarlo en la estructura. Y otros lo que hacen es dibujarlo en la estructura. Por ejemplo, aquí se dibuja en la estructura de nuevo y le ponen las reacciones que le acaba de salir. 25 kN, 200 kN y acá 25 también. Ahí está. Además de las incógnitas que acaban de calcular, por ejemplo el X1. El X1 también aquí es dato para nosotros. Bien, tenemos que el X1 es una solicitación normal de compresión. Comprime. Y vale 917 kilonewton. Bien, eso es lo que tenemos de dato. Y esto se vería de esta manera en el nudo. Un esfuerzo de compresión se ve entrando al nudo. Ahí está. Bien, listo. Y ya está. Esto sería nuestras reacciones en los apoyos. Y lo que falta ahora es calcularle los diagramas, hacerle los diagramas. Este examen suele ser un poco largo por ese motivo, porque tienen que calcular los diagramas. Y la sugerencia que yo les doy es que si ustedes ya tienen un método rápido para calcular diagramas, no lo cambien y trabajen con ese método. Ahora, si no tienen uno, yo les sugiero que utilicen el método de las ecuaciones, que es lo que hemos visto acá al momento de sacar las ecuaciones de momento flector. Es el método más amigable a cualquier tipo de carga, ¿no? Nosotros lo podemos aplicar fácilmente a cualquier tipo de carga, sabiendo los conceptos, ¿no? Igual si desean, podemos tener una clase específica de cómo diagramar de una manera más rápida estos problemas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo les sugiero, ¿ya? Si ya tienen un método establecido, no lo cambien, trabajen con eso. Y si no tienen un método que sepan bien y nada de eso, el que yo les sugiero que se aprendan, porque lo van a utilizar toda su vida, es el de ecuaciones. Bien. Ok, entonces para diagramar, ahora nosotros tenemos que ir barra por barra, de afuera hacia adentro, hallando cada una de esas ecuaciones. Bien. Y antes no podíamos diagramar antes debido a que no sabíamos el valor de esta solicitación interna. Y era un dato necesario que nosotros necesitábamos saber para poder diagramar. Porque sin este dato no podemos diagramar. Bien, se van a dar cuenta, no se puede diagramar. Ustedes van a querer diagramar la barra 1 cortando una distancia X y analizarla. Pero no van a saber el valor que le llega acá, la fuerza que le llega ahí, ¿no? En cambio ahorita ya sabemos ese valor, ya lo sabemos. Sabemos que le llega de esta parte y que le llega de esta otra parte. Por tanto es más factible ahora poder diagramar. Bien, solamente que tomen en cuenta que esas fuerzas inclinadas la tienen que descomponer a los ejes locales de la barra, ¿no? Por ejemplo acá serían esos 47,917 kilonewton, hay que descomponerlos, ¿no? En dos fuerzas. Bien, esta la de acá sería por el coseno, 47.917 por el coseno de 53.13, 28,75 kilonewton. Aquí ya pueden trabajar con dos decimales, es suficiente, no pasa nada. Y esta la de acá sería por el seno, 38,33. Ahí está, bien. Y ahora eso lo llevo acá. Ahí está, esto sería 38,33 kilonewton y 28,75 kilonewton. Y acá tenemos también 25 kilonewton de reacción. Ahí está, bien. Y ahora lo que se hace es sacarle las ecuaciones, ¿ya?
las de momento flector, las de cortante y de normal. Bien, lo que yo les sugiero, a veces puede ser que el ingeniero les pida calcular los diagramas para todos o solamente para uno de las solicitaciones. Comúnmente cuando pide solamente uno es la solicitación de momento flector. Bien, de todas maneras, para que ustedes puedan hacerlo más rápido esto, primero saquen la ecuación de cortante, luego vayan a la de momento flector y por último a la de las solicitaciones normales. Bien, vamos primero entonces con la cortante. Es un análisis de izquierda a derecha, por tanto los que van hacia arriba son los positivos. Bien, entonces fijémonos en todas las fuerzas que generan cortante, o sea, todas las fuerzas que vayan paralelo al eje 2. Bien, ¿qué vamos a tener? 38,33. Bien, y estos 40 de acá no me interesa en su formato de carga distribuida, sino que es su resultante, 40 por X, que como van hacia abajo va a ser negativo, menos 40X. Perfecto. Ahora le damos valores a la cortante, a X mejor dicho, al inicio del tramo y al final del tramo, a los 0 y a los 3 metros. Ahí está. Reemplazando entonces menos 40 por 3 más 38,33 me da menos 81,67 kilonewton. Perfecto. Y cuando X es igual a 0 sería 38,33 kilonewton. Fíjense que acá hay un cambio de signo de positivo a negativo. Quiere decir que en algún punto la cortante es igual a 0. Y yo necesito ese dato porque en ese punto donde la cortante es igual a 0, yo tengo un momento máximo. Bien, entonces igualo la ecuación de cortante a 0, ¿ya? Y de ahí despejo el valor de X. ¿Cuánto sería este valor de X? Despejando sería, a ver, menos 40X más 38,33 igualado a 0. Y de ahí despejo X. Me sale 0,96 metros. A ver, esto lo puse bien. Sí, está bien. Bueno. Ok. Y ahora sacamos la ecuación de momento flector. Bien. Déjeme chequearlo si esto está congruente. No me acuerdo si salía eso. Bueno, sí sale eso. Bueno, está bien. Medio raro, pero bien. Ok. Vamos ahora con la ecuación de momento flector. Bien. Sacamos la ecuación de momento flector. De nuevo, tomando en cuenta que ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, si tracciona la parte inferior de la barra, sería un momento positivo. Estos 40 de aquí serían momento negativo, ¿no? 20x al cuadrado. Y este de acá genera un momento positivo, más 38,33x. Y luego le damos valores a x, a los 0, a los 0,96 y a los 3 metros. Cuando x es igual a 0, el momento es igual a 0. Cuando x es igual a 0,96, esto sería 0,96 al cuadrado más 38,33 por 0,96, 18,365 kilonewton por metro. Y cuando es igual a 3 metros, tendríamos esto, menos 65,01 kilonewton por metro. Listo. Ya podemos diagramar cortantes y momentos flectores de la barra 1. Faltaría esfuerzos normales, que esfuerzos normales es bastante sencillo. Bien, lo que sale de la barra es tracción y lo que entra a la barra es compresión. Esto sería tracción, esto sería compresión y la resultante sería nuestro esfuerzo normal. 28,75 menos 25 sería igual a 3,75 kilonewtons a lo largo de toda la barra, tracción. Bien, listo. Vamos ahora con la barra 2. En la barra 2 tenemos lo siguiente.
De nuevo descomponer la fuerza. Esta sería la componente por el coseno, que es 28,75. Y esta la de acá sería la componente por el seno. 38,33 kilonewton. Bien, lo colocamos acá. 38,33 kilonewton. Esta la de acá así. 28,75 kilonewton. Y las reacciones, ¿no? Aquí tenemos 25 y 200. 25 kilonewton y aquí 200 kilonewton. Esto para analizar la barra 2, ¿no? Listo. Ahora sacamos las ecuaciones que nos interesan. Empezando por cortantes. Sería, en cortantes, solo esto nos genera cortantes. Como nuestros ejes locales están acá, esto sería un análisis de izquierda a derecha, ¿no? Porque esta es la parte superior. Entonces, como es un análisis de izquierda a derecha, los positivos son los que van hacia arriba. Ahí está. ¿Qué vamos a tener acá? Solo estos dos nos generan cortantes y sería menos 28,75 más 25. Y nos queda que la cortante es menos 3,75 kilonewtons a lo largo de toda la barra, porque no hay otra fuerza que genere cortantes. Bien, momentos. No hay ningún punto donde la cortante sea igual a 0, entonces no necesitamos igualar a 0 la ecuación de cortante. Por tanto, directo pasamos a la ecuación de momento flector. ¿Qué nos genera momento flector acá? Estas dos fuerzas igual, solamente su resultante. Que hemos visto que es una resultante que va en este sentido, ¿no? Y vale esto. Entonces sería un momento, nos genera un momento con respecto a este punto en sentido negativo, porque comprime la parte inferior, menos 3,75, x sería. Y ahora sí le damos valores a x, a los 0 y a los 4 metros, ¿no? Al inicio y al final del tramo. Al inicio sería 0 y a los 4 metros sería 3,75 por 4, o sea, menos 15 kilonewton por metro. Listo. Luego, por último, mejor dicho, esfuerzos normales, y me fijo en todas las fuerzas que generan esfuerzo normal. Estas dos acá, que van en sentidos contrarios, ¿no? Este es un esfuerzo de compresión, o sea, está entrando a la barra, y este de tracción porque sale. Sería 200 menos 38,33 serían igual a compresión menos 161,67 kilonewton. Y listo. Bien, se preguntarán que aquí falta la barra 3 y el voladizo. Primero el voladizo ya lo hemos analizado al simplificarlo. Ya está. Aquí está. Y la barra 3 es una biela. Por tanto, la única incógnita que teníamos acá era este X1, que ya lo sabemos. Es un esfuerzo de compresión. Bien, entonces ya podemos diagramar tranquilamente. ¿Ok? Aclaración del voladizo. Si quieren pueden sacarlo aquí una vez simplifican las solicitaciones. Por ejemplo, si yo analizo esto a una distancia X de derecha a izquierda, las normales serían iguales a 0, ¿no? No hay normal. La cortante sería esta carga, ¿no? Pero es un análisis de derecha a izquierda, ¿no? Es un análisis de derecha a izquierda. Por tanto, los que van hacia abajo son los positivos. Esto genera cortante, va hacia abajo, va a ser positivo y vale 40x. Y luego tenemos los momentos flectores, que sería menos 20x al cuadrado. Bien, ahí está. Y solamente tienen que darle valores a x. Al inicio del tramo sería 0 y al final a los 2 metros sería 80, lo que sacamos acá. Y momentos flectores también lo mismo. Momento a los 0 metros sería 0 y momento a los 2 metros sería también 80, lo que sacamos aquí. Bien, ok, ya tienen todo para diagramar. Vamos aquí a nuestros diagramas. Aquí en el momento de diagramar respeten también los locales. Eso le va a decir cuál es la parte superior y la parte inferior. Diagramemos primero momentos flectores, ¿ya? Para la barra 1 tenemos que iniciamos en 0, ¿ya? A los 0,96 tenemos un momento positivo de 18,36 o 37. Como los ejes locales están así,
En la parte superior los momentos flectores son los negativos y en la parte inferior se dibujan los positivos, ¿ya? De esa manera lo dibujamos. Entonces, ¿dónde correspondería dibujar este momento de aquí? Hacia abajo. A ver, esto es 1, 2, 3, 4, ya. Aquí. Y eso vale 18,365 kilonewton por metro. Perfecto. Esto serían los negativos y aquí los positivos. Bien. Y por último, a los 3 metros tenemos un momento negativo de 65. Entonces aquí ponemos menos 65,01 kilonewton por metro. Y como es una carga uniformemente distribuida, el diagrama es parabólico. Ahí está. Esto es positivo y esto es negativo. Del voladizo dijimos que teníamos 80. Bien, 80 negativo. Entonces dibujamos eso. Vamos a poner esto aquí. Y aquí vamos a poner 80. Parabólico porque también tiene una carga distribuida. Ahí está. Bien. Luego, de la barra 2, tenemos que inicia a los 0 con 0 y a los 4 metros menos 15, ¿no? Fíjense los ejes locales acá. Los tengo así. La parte superior sería esta y la parte inferior esta. Como sabemos, momentos flectores, en la parte superior van los negativos y en la parte inferior los positivos. Y como aquí tenemos un momento negativo a esa distancia, el diagrama sería en este lado. Aquí iba a ser lineal porque no tenemos carga uniformemente distribuida ahí, sino que cargas puntuales. Entonces es un diagrama lineal. Y esto vale menos 15 kilonewton por metro. Listo. Bien, ahí está. Ok, aquí simplemente pueden, para verificar, ver si los momentos se equilibran. Este 65 genera un momento así, estos 15 generan un momento así y estos 80 generan un momento en este sentido. El 65 con el 15 se suman y tienen que dar aproximadamente 80, ¿no? Para contrarrestarse. Y si no, está verificado. Se cumple. Belleza, está bien mi diagrama. Listo. Esta barra aquí no tiene momento flector porque es una biela. Luego quedaría hacer las cortantes y los esfuerzos normales. En cortantes lo mismo, ¿ya? La barra 1 empieza con 38 positivo. Mis ejes locales son estos, ¿no? El positivo se dibuja arriba para cortantes y el negativo abajo. Entonces, 38 sería acá. 38,33. Y terminaríamos en menos 81,67. O sea, en la parte de abajo. Ahí. Menos 81,67. Y hay que unirlos con una línea porque para cargas distribuidas ese es el diagrama en cortantes. Aquí sería positivo, aquí sería negativo. Y ojo que al momento de diagramar, si lo hacen así como en esta parte, tiene que coincidir este punto con este de aquí, ¿ya? Yo no lo hice coincidir muy bien, pero tiene que coincidir, ¿ya? Luego, para la barra 2 tenemos que es menos 3,75. Si esta es la parte superior y esta es la parte inferior y es negativo, entonces el diagrama se dibuja acá. Ahí. Esto lo vamos a llevar a este lado. Ya. Y aquí vamos a terminar el diagrama. Negativo menos 3,75 kilonewton. Y para el voladizo tenemos esto. ¿Dónde está? Aquí. Empieza en 0 y termina en 80 positivo. Como es positivo, va a estar arriba. Ahí y ahí.
y listo. Bien, ahora solo faltaría el de esfuerzos normales, pero ya se nos acabó el tiempo, así que lo vamos a dejar ahí. Igual es sencillo, es respetando los ejes locales y viendo si es compresión o tracción. Bien, ok. Eso sería entonces por nuestra clase de hoy y si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta acá. Una consulta. Dígame. Este, en el, en los esfuerzos internos, no tendría que salir lo mismo, ¿no? Si tomo de derecha, izquierda en toda la estructura, ¿no? Al momento de diagramar, ¿te refieres, no? Al resultado de la diagramación. Sí, Sí, te tiene que cuadrar. Si no te cuadra, es que en algún puntito nos hemos equivocado. ya, sí, gracias. No hay de qué, no hay de qué. Donde sí puede salirte diferente, para que no se asusten, es acá, ¿no? En estas ecuaciones, ¿ya? Cuando resuelvas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, te puede salir valores distintos de ecuación. Pero al momento de diagramar, cuando tú ya reemplazas la distancia x, te tiene que cuadrar. Y si no te cuadra, me avisas nomás y lo vemos, ¿bien? Vemos en qué parte estás equivocado. ¿Bien? Listo, sí, gracias. No hay de qué, no hay de qué. Si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Bien? Ok, bien, entonces tengan buen fin de semana. Nos vemos. Estamos hablando en el grupo, ¿ya?